La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. Padre nuestro, en el nombre de Cristo nos acercamos ante ti, Señor, y te damos gracias. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, por la grande bendición que nos das de poder estar aquí en tu casa, Señor. Ya te hemos cantado, te hemos glorificado, te hemos dado la gloria, Padre mío. Lo hemos hecho con el corazón, Padre de los cielos, y creemos que tú nos has oído, has escuchado, Señor, porque tú estás aquí y tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias, Dios, por oírnos. Ahora nosotros queremos oírte a ti, Señor. Queremos oír tu palabra, queremos oír tu doctrina, queremos oír, Padre de los cielos, tus mandamientos, Padre mío. Ayúdanos a tener un oído atento y un corazón dispuesto. Mira, Padre de los cielos, te suplicamos en el nombre de Jesucristo por los que están allá en casa, Señor, escuchando, Señor, a través de este medio de comunicación, Señor de los cielos. Te pedimos que también a ellos los bendigas, que también a ellos los toques, que también a ellos hables, Dios de los cielos, y que tu palabra corra y fluya, Padre de los cielos, como un río que no tiene nada que le estorbe, Señor. Así tu palabra, Dios mío, bendita, sea viva y eficaz en cada corazón, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, y aquí está mi vida para que tú me uses, y cuando yo sé que tú lo harás así, te damos gracias por el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Quiero comenzar, hermanos, dando la bienvenida a quienes se suman a través del podcast en Spotify y en Apple Podcast. Gracias por acompañarnos. Este es un momento especial y nos alegra compartirlo con ustedes. Que Dios bendiga su vida hoy, y nosotros comenzamos entonces. Debo decirles a ustedes que vivimos en un mundo que cada día camina hacia su fin. La Biblia habla sobre ese fin y advierte, hermano, las señales que habrá antes de que esto acontezca, hermanos. A la vez, somos exhortados, hermanos, a estar alertas y también a prepararnos, hermanos. Lo más extraordinario para nosotros, hermanos, como cristianos, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo más glorioso para nosotros, hermanos, no es, hermanos, estar aquí en el templo, aunque esto es maravilloso. Lo más glorioso para nosotros no es, hermanos, tener una Biblia, aunque eso es maravilloso, sino lo más maravilloso es saber que Cristo viene y viene por nosotros. Gloria al Señor. Él vendrá por su iglesia para llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. La Biblia, hermanos, nos habla que el final de los tiempos sucederá muchas catástrofes en el mundo. Sin embargo, hermanos, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, tenemos la certeza de una eternidad con nuestro Padre Celestial, disfrutando, hermanos, de la plenitud de su amor, adorándole por siempre. Gloria a Dios. Por eso es importante estar preparados, reconocer los tiempos y exhortarnos unos a otros, sobre todo los que están cerca de nosotros, exhortarlos a que se acerquen a Dios para que alcancen el perdón y la salvación de su vida. En este caso, tenemos nosotros las señales del fin del mundo, las señales del fin del mundo. Encontramos en la palabra de Dios al menos 7 señales, aunque hay más, por supuesto, pero en donde vamos a dar lectura tenemos 7 señales del fin del mundo. Hay varias partes, por supuesto, partes bíblicas que nos hablan sobre las diferentes señales que se verán antes del fin del mundo. Son muchas las partes bíblicas. De hecho, tenemos un libro en la Biblia específicamente que nos habla del fin del mundo y aún más allá del fin del mundo, y este es el libro del Apocalipsis. Pero en San Mateo, en el capítulo número 24, donde yo les invito que abran su Biblia y busquemos la palabra del Señor, San Mateo,
capítulo número 24, versículo 1 al versículo número 14. Vamos a leer en este momento en el capítulo 24 de San Mateo, el versículo 3 y versículo número 4, ¿verdad? Porque les dije a ustedes, hay varias partes bíblicas que nos hablan sobre las diferentes señales que se verán antes del fin del mundo, pero de una manera resumida, tenemos aquí San Mateo 24 y vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice así: y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. No cierre su Biblia porque vamos a seguir leyendo. Entonces, aquí encontramos, partiendo de ahí encontramos las señales, pero antes de ver las señales, el Señor advierte algo muy importante que encontramos una y otra y otra y otra vez en este capítulo número 24. No solo en los versículos que vamos a dar lectura, sino aún más allá de los versículos. Si seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo 15, 16, 17, etcétera, vamos a encontrar al menos otras 3 veces que el Señor vuelve a decir que nadie os engañe. Esto es algo tan importante porque el versículo número 3 nos habla de la pregunta que los discípulos hacen a Jesús diciendo: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y luego aclaran todavía y dicen: ¿y del fin del mundo también? Y entonces el Señor comienza a describir esas señales que habrá antes de la venida del Señor y antes del fin del mundo. Entonces, tenemos nosotros aquí, en primer lugar, el Señor, antes de empezar a dar estas señales, dice: mirad que nadie os engañe. Porque antes de que Cristo venga, habrá precisamente más que un despertar espiritual, más que cualquier otra cosa, porque mucho se habla del despertar espiritual, pero debo decirles a ustedes, hermanos, que en este caso hay algo muy especial. Ese despertar espiritual se llevará a cabo realmente en la gran tribulación, no antes. Entonces tenemos algo muy importante que nosotros tenemos que empezar a ver, porque el Señor dice aquí: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque antes de la venida de Cristo habrá tal confusión y tal engaño que la Biblia dice, incluso más adelante, incluso engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Oiga, que ya era escogido. Oiga, que ya tenía su lugar en el cielo, ya tenía su lugar. Ya tenía su lugar apartado, ya tenía su corona, ya tenía su nombre escrito en el libro de la vida, ya estaba todo listo. Lo único que se necesitaba es que llegara al cielo. Pero ese escogido podría correr el riesgo de ser engañado. Y por eso el Señor entonces, antes de dar las señales, Él dice: mirad que nadie os engañe. Y cuando dice nadie, es nadie. Oiga, pero es que es fulano de tal, a él sí le creo. A ese fulano de tal tienes que tomar en cuenta que nadie te debe de engañar. Es importante tomar en cuenta esto. Y entonces el Señor comienza, Jesús detalla sobre estos acontecimientos de una manera muy clara y resumida de aquello en lo que debemos nosotros fijarnos, en lo que debemos nosotros tomar en cuenta. Jesús menciona al menos 7 señales que encontramos a continuación. Y vamos entonces a ver para no perder el tiempo. En el versículo número 5, vamos a leer el versículo 5. Primera señal, dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es la segunda vez que el Señor vuelve a decir engaño. No, a muchos engañarán. ¿Por qué engañarán? Dice: porque vendrán en mi nombre. Y entonces dice, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Muchos que de pronto están medio descuidados, muchos que de pronto no están poniendo la atención debida, muchos que de pronto acostumbran a oír a todo mundo, corren ese grande riesgo de ser engañados. Porque habrá falsos maestros y falsos cristos antes de que la venida del Señor sea una realidad. Habla de algunos que anunciarán ser el Cristo y lograrán engañar a muchas personas. Por eso es importante saber que no debemos oír a cualquiera y a lo que sea. El peligro está ¿en dónde? El peligro está en oír. Si usted oye, pastor, es que yo soy educado, yo oigo a todos y oigo todo. Ese es el grande problema. Es que a veces, hermano, nos pasamos de amables, nos pasamos de justos y nos pasamos de oidores. Y entonces comenzamos a oír a todos y todo. La pregunta sería entonces, ¿a quién oyes? ¿A quién oyes no solo en el templo? ¿A quién oyes a través de la internet? ¿A quién oyes en las redes sociales? ¿A quién oyes en las grabaciones? ¿A quién oyes en todas partes? ¿A quién oyes? ¿Qué oyes? Esa sería otra pregunta. ¿Qué oyes? ¿Qué es lo que estás oyendo? Porque de pronto hay cosas que se parecen, pero no son. Entonces, en este caso tenemos, ¿qué oyes? ¿Qué oyes en la internet? ¿Qué oyes en la televisión? ¿Qué oyes en la radio? ¿Qué oyes en las redes sociales? ¿Qué es lo que estás oyendo? Entonces, en este caso, ahora, otra pregunta, ¿cómo lo oyes? Porque en este caso todo mundo oye, pero ¿cómo estás oyendo? Porque hay cosas que de pronto hay gente que oye y oye al revés. No pone toda la atención. Y como no pone toda la atención, la escucha al revés. Y la escuchó mal. Y entonces la pone por obra mal. ¿Cómo lo oyes? Y luego también, ¿cuándo lo oyes? Porque de pronto, hermano mío, hay momentos, hermanos, en los que no deberíamos oír, no deberíamos escuchar. Y una pregunta más es, ¿para qué lo oyes? ¿Qué bendición ha traído lo que tú estás oyendo? Porque de pronto, hermanos, digamos, aún en las redes sociales, en el WhatsApp, ¿verdad? Por ejemplo, se envían videos y se envían podcasts y se envían no sé cuántas cosas se envían. Y uno de pronto las ve y dice uno, ay, hermanito, hubieses venido al templo, hubieses estado en la casa de Dios, hubieses venido a buscar a Dios. Evangelizar por WhatsApp, cualquiera lo hace. Hermano mío, tenemos nosotros entonces, ¿qué estás oyendo? ¿Para qué lo oyes? ¿Cómo lo oyes? ¿Qué oyes y a quién oyes? Porque el peligro está en oír. Hermano mío, la Biblia dice entonces aquí, o nos sugiere, que seguirán todo tipo de doctrinas que apelarán a la gente, y muchos las aceptarán y muchos las seguirán. Por eso dice aquí, porque vendrán muchos. ¿Cuántos vendrán? Muchos. Ojalá y fuese uno o dos. Uno los descubriría, uno los escucharía y vería uno, y entonces diría, este como que no me convence. Uno oiría, pero la Biblia dice, son muchos, muchos que vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y es que uno lo dicen tan bonito y tan elocuentes que uno se la cree. Y el problema está en oír. Hermano, ese problema de oír es tan viejo como la humanidad. Porque, hermano, ¿por qué fue que Eva terminó comiendo del fruto que Dios le dijo que no comiera? ¿Por qué terminó comiendo? Porque escuchó. ¿A quién escuchó? Escuchó a la serpiente. Adán también, hermano, tomó del fruto y comió. Pero ¿por qué tomó del fruto y comió si Dios le había dicho que no lo hiciera? ¿A quién oyó? ¿A quién escuchó? Escuchó a su esposa. Y es que el asunto entonces, el peligro está en oír. Por eso yo les estoy diciendo, ¿a quién oyes? ¿Qué oyes? ¿Cómo lo oyes? ¿Cuándo lo oyes? ¿Para qué lo oyes? La palabra de Dios dice, por ejemplo, en los evangelios, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Entonces, importante es que nosotros oigamos la voz de Dios y conozcamos la voz de Dios. No es oír a todos y no es oír todo, porque en los últimos tiempos el problema comenzará en oír. ¿Y a quién oímos?
Ojalá y oyéramos a Dios y oyéramos su palabra, pero hay gente que a quien oye es a quien sea, menos a Dios. Y por eso el Señor dice, primera señal, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque escucharon. Ese es un peligro muy grande, oír. Ay, pastor, pero pues si es que canta tan bonito. Sí, pues hermano, canta bonito. Pues ¿cómo cree usted que el diablo le habló a Eva? ¿Usted cree que le habló feo? No, le habló bonito. Por eso es que Eva aceptó la invitación. Es que canta bonito, pues por supuesto, para convencerte canta bonito. Es que habla bonito, pastor. Bueno, pues yo sé que habla bonito. ¿Cómo le habló la serpiente a Eva? Por supuesto que le habló bonito. Hermano, tenemos nosotros que entender y comprender que el peligro está en oír, y ese es el grande problema. Hoy en día hay tantos que hablan en nombre de Jesús que uno tiene que aprender a oír, porque es una señal del último tiempo. Ahora, si seguimos más adelante, el versículo número 6, ¿qué nos dice el versículo número 6? Porque aquí encontramos otra señal del fin del mundo. Versículo número 6, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Así que, hermano mío, aquí encontramos otra señal. ¿Cuál es esa señal? Guerras y amenazas de guerras, rumores de guerras. Habrá muchas guerras, más de lo que hemos observado jamás. Será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a acuerdos, pero la Biblia dice, no os turbéis. ¿Qué es no turbarse? No turbarse es no espantarse. No te espantes, en otras palabras diría la palabra del Señor. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no te espantes. Pastor, pero ¿cómo no me voy a espantar? No, es que no hay por qué espantarse. Es cierto que Cristo viene, es cierto que el fin del mundo se acerca, eso es verdad, pero usted y yo tenemos una esperanza gloriosa. ¿Dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está con Cristo, gloria a Dios. Que si hoy se desata la guerra y nos perjudica a nosotros, ¿cuál es el problema? Usted y yo nos vamos con Cristo Jesús, ¿cierto o no? ¿Cuántos se van con Cristo, hermanos? Entonces por eso la Biblia dice, no te espantes. Oirás de guerras y rumores de guerras, pero no te espantes, no te turbes, no te espantes. Turbarse también es confundirse. No te confundas, no te confundas. También, hermano, turbarse es pánico. No entres en pánico. Oiga, pastor, pero es que Israel contra Irak y contra Irán, Israel y acá, y que en las redes sociales se dice y todo. Es que esto nos dice la Biblia. No te espantes. No entres en pánico. No tienes que confundirte. No. Tú tienes que tener tu esperanza en una sola cosa. Tu esperanza debe estar en Cristo. Tu fe debe estar en Jesús. Gloria a Dios. Tu esperanza debe estar en la promesa que Cristo hizo a su iglesia. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo el Señor, ustedes también estén. Gloria a Dios. Entonces no te espantes. Pero hoy más que nunca escuchamos eso. Y entonces encontramos nosotros que de pronto estalla la guerra y en un punto central de la humanidad, en Israel. Y entonces, hermano mío, esto debe hacernos a nosotros entender, comprender que el fin del mundo está cerca. Que se pelee este y que se pelee el otro, bueno, hasta cierto punto dice eso es normal, pero que entre en conflicto el pueblo de Dios, eso debe prender el foco rojo en nosotros, ese foco amarillo, como el foco amarillo que prende en el tablero del auto, anunciando que algo está sucediendo y que debemos poner atención en ello. Así que entonces, por eso te estoy predicando esto en esta noche. Oiréis de guerras y de amenazas de guerras, y esto no es ajeno a los ojos del mundo, a oídos del mundo, porque hoy más que nunca
hermano, la guerra está a punto de desatarse entre un país y el otro país, y luego que otros países apoyan ese país y otros más apoyan el otro, y de pronto quienes apoyan no son países cualquiera, sino países con armamento nuclear. Y entonces eso es lo que a nosotros debe ponernos alerta y saber que hay muchas señales que nos hablan del fin del mundo. El versículo número 7, en su segunda parte, leemos el versículo 7 entero y dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Entonces aquí encontramos otra señal: hambres y terremotos. Y no dejamos de un lado las pestilencias. Se extenderá por todas partes el hambre. ¿Debido a qué? Debido a las guerras. Y por si fuera poco, no solo las guerras, sino al aumento de los desastres naturales, como los terremotos, los huracanes. Hoy en día precisamente estamos sufriendo todavía las inclemencias o los embates precisamente de este huracán. Yo no sé ni siquiera cómo se llama, pero de que ahí está, ahí está. Y entonces, hermano mío, de que ha llovido, ¿cierto o no? Y nos ha llovido casi día y noche, y estamos aquí bajo las inclemencias de la lluvia, porque la Biblia dice que habrá, dice aquí, pestilencias, hambres y terremotos por los lugares. Y bueno, les decía incluso en la mañana, a veces no nos ponemos a pensar porque vivimos así como en automático, caminamos en automático, vivimos en automático y todo hacemos en automático, pero no nos hemos puesto a pensar. Nos ha llovido tanto, día y noche ha estado lloviendo. ¿Cómo está la tierra? La tierra está floja. La tierra, hermano, se ha ablandado con el agua. ¿Y qué hay si el día de mañana hay un terremoto? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar con los cerros, con las montañas y aún con los que estamos aquí, digamos en las partes bajas? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque ¿ha usted escuchado que de pronto se abren hoyos y boquetones en varias partes de la tierra? Porque la tierra ya no, el agua ya no tiene por dónde fluir, por dónde salir, y el agua corre debajo de la tierra y de pronto viene el temblor y se abre la tierra y se traga las cosas. Y no nos hemos puesto a pensar en eso. Pero hermano mío, y entonces vivimos en automático. Pastor, yo estoy calientito en mi casa y todo, ¿y qué tal si se abre la tierra? Entonces, hermano mío, tenemos nosotros que entender: habrá pestilencias, hambres y terremotos por los lugares. Y esto, hermano, no es otra cosa más que una señal más de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vienen los huracanes y, hermano mío, desastres naturales, y esto es a causa también del maltrato de la naturaleza, y vienen pandemias de las cuales no hace mucho tuvimos que atravesar alguna y sufrir de eso, hermano, y que del todo no se ha terminado. Y bueno, entonces tenemos nosotros, ¿esto qué es? Pues es una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo faltaría para hablar de esto, pero vayamos nosotros al versículo número 9. El versículo 9 nos dice, porque aquí encontramos otra señal muy importante antes del fin del mundo. Versículo 9 dice: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos míos, muchos perderán la vida antes del fin del mundo solo porque aman y sirven a Jesús. Aumentará el odio contra la iglesia, hermano, y será muy visible en todas las esferas de la sociedad. El odio contra la iglesia. La gente se ofenderá por causa de nuestra fe. Se encenderán en odio contra los que profesan la fe en Cristo. Y esto está sucediendo fuera de la iglesia, hermano. Y esto es normal hasta cierto punto, pero dentro de la iglesia también habrá acontecimientos. Porque alguien pudiera decir: pastor, pero esto siempre ha sucedido. Hay gente que odia a la iglesia y la odia simplemente porque la iglesia de Dios, es verdad, pero aún dentro de la iglesia habrá acontecimientos. Las acciones malignas e injustas se extenderán, hermanos,
Habrá gran cantidad de personas sin escrúpulos y sin remordimiento que les impedirán causar daño a otras personas. Es decir, que no habrá remordimiento en su conciencia, y eso hará que no tenga ningún remordimiento, hermano, para causar daño a los demás. No importa si es un familiar incluso. Porque en el versículo estamos en el versículo número 9, pero dice aquí en el versículo número 10, ¿cómo dice el versículo número 10? Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es decir, que esto no solamente fuera de la iglesia, sino que aún dentro de la iglesia, dice, muchos serán escandalizados dentro de la iglesia y se entregarán unos a otros, y unos a otros comenzarán a aborrecerse, aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia existirá el odio. Y una vez más en el versículo número 11, el Señor vuelve a hablar de los falsos profetas o falsos predicadores y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Una vez más aquí vuelve a decir el asunto de engañar. Es que el engaño en este tiempo estará todo lo que da. El engaño en este tiempo, hermano mío, estará precisamente por todos lados. Y entonces, hermano mío, el versículo 12 habla de lo que estará sucediendo en la iglesia. El versículo número 12 nos habla de muchos abortarán la fe. Dice el versículo 12, dice así: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Eso es lo que estará sucediendo dentro de la iglesia. Entonces yo quiero decirles que habrá personas que no soportarán el rechazo y el odio contra ellos, así que preferirán seguir otras doctrinas o otras corrientes más aceptadas por la sociedad. En otras palabras, habrá apostasía, la cual se manifiesta en diferentes maneras. Y esto sería precisamente otra predicación. Esas formas de manifestarse la apostasía. ¿Cómo se manifiesta la apostasía? Entonces, hermanos, pero aquí tenemos nosotros, habrá apostasía dentro de la iglesia, la cual se manifiesta en diferentes maneras. ¿Por qué habrá apostasía? Dijimos, porque por la maldad y por el odio hacia la iglesia, muchos preferirán mejor irse a otro lado o a otro grupo religioso, no importa que estén mal, no importa que estén engañados y no importa que les digan lo que quieran, pero ellos preferirán irse allá porque allá los amarán y no los aborrecerán. Y entonces dice, se multiplicará la maldad y la caridad es amor. El amor de muchos se va a enfriar, se va a resfriar. ¿Amor hacia quién? Primero amor hacia Dios, amor hacia su palabra, amor hacia su doctrina, amor hacia su casa. Y entonces, hermanos, no habrá lealtad. Cada uno buscará su propio bienestar y su protección, aunque el precio sea traicionar a los más cercanos. El odio será más que evidente en ese entonces, y los corazones se endurecerán y disminuirá el amor y el deseo de ayudar o de cuidar a los demás. No les importará a nadie. Lo triste, hermano, no es la tempestad que se sufra afuera de la iglesia, pues nuestra barca por dentro no le sucederá nada. La tormenta estará afuera, pero nosotros dentro, ¿cómo estamos? Estamos tranquilos y en paz. El problema no es que la tempestad esté afuera, pero cuando la tormenta logra minar nuestra barca, entonces ese es un verdadero peligro, porque entonces hay un verdadero estrago dentro de nuestra propia barca. Cuando las olas se levantan embravecidas fuera en el mar, pero la barca dentro está intacta, no tenemos ningún problema. Pero cuando las olas logran entrar y hacer un agujero en la barca y el agua logra entrar en la barca, ese es el verdadero peligro, porque ahora nosotros estamos en riesgo. Cuando el alma se enfría, escuche usted bien, cuando el alma se enfría y el corazón se endurece, entonces ya no hay nada que pueda parecer grato y dulce para nuestra alma. No habrá predicación poderosa.
Todas las predicaciones serán frías y sin fuerza. No habrá, cuando el corazón se enfría, no habrá canto gozoso y dulce. Todos serán unos cantos fríos y sin vida. Cuando el corazón se enfría, no habrá oración fervorosa, porque todas las oraciones serán muertas y tediosas. Cuando el corazón se enfría y cuando el alma se muere, las manos no pueden encontrar una moneda para ofrendar, y la boca no tiene fuerzas para ofrecer un gloria a Dios, porque el corazón está tan frío que ya casi no puede palpitar. Ese es el riesgo que se corre en la iglesia. Pero es el fin del mundo, y esto dijo el Señor que sucedería, y vaya que ha sucedido. Otra señal del fin del mundo es la que encontramos en el versículo número 13. El versículo 13, hermano, más que una señal, es una advertencia para todos nosotros. Dice así: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esta exhortación, hermanos, es para los cristianos, para los que, como dice San Mateo en el capítulo 11, en el versículo 15, que es la primera vez que lanza esta advertencia al Señor y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Así que, hermano, es una invitación abierta para todos. ¿Para quién? Para el que tiene oído y para el que quiera oír. Entonces, es una invitación para todos. No hay acepción para nadie. El que quiera. Esto es, también en esta parte, la invitación es para todos. No hay acepción de nadie. Esto es lo que dice el versículo 13: el que perseverare. Hermano mío, una condición sin acepción: el que perseverare. No importa el apellido. Pastor, pero si yo soy fulano de tal, eso no importa. Aquí la Biblia dice: el que persevera. No importa tu apellido, no importa tu estatus social. Pastor, pero si que no sabe usted que yo soy fulano de tal. Lo sé, pero la Biblia dice: el que persevera. Así que no importa el estatus social, no importa la antigüedad en la iglesia. Pastor, que no sabe usted que yo soy el más antiguo en la iglesia. No importa tu antigüedad. La Biblia dice: el que persevera solamente en la iglesia. Y así podríamos seguir nosotros mencionando cuestiones que la gente cree que por hacer esto, por tener lo otro, tiene entonces la facultad de ser salvo. Pero la Biblia dice: es solo el que persevera. La condición es perseverar para ser salvo. Entonces no es por obras, entonces no es por lo que hago, entonces no es por mi apellido, es por la perseverancia en la palabra de nuestro Dios. Versículo número 14, hermanos, y este último versículo nos dice así. Vamos a leer de pie, hermano. Estando de pie, nos dice la Escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? El fin, dice la Biblia, vendrá cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, hermano. Y el evangelio ya es predicado en todo el mundo, hermano. Esta señal del fin del mundo es la expansión del evangelio por todas partes. Se predicará, hermano, el evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del evangelio se anunciarán a todos los grupos étnicos, hermanos, que hay alrededor del mundo. Y la Biblia dice: entonces vendrá el fin. Así que el fin está cerca. Muchos consideran precisamente que entonces el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque el evangelio ha sido predicado en todas partes. Yo era uno de aquellos que incluso, hermanos, muchas veces me resistía a predicar por las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo decía: no, porque si yo predico por las redes sociales, entonces la gente no va a ir al templo. La gente va a decir: pastor, yo lo escucho allá. ¿Para qué voy yo al templo? Si yo lo escucho allá, yo puedo oírlo en la comodidad de mi auto, en la comodidad de mi casa, en la comodidad de aquí o de allá.
¿para qué voy al templo? Por eso yo me negaba a predicar en las redes y decía, no, quien quiera oír la palabra de Dios tiene que ir al templo, tiene que ir a la casa del Señor, tiene que esforzarse en buscar a Dios. Esa era mi idea. Pero un día entendí que no importa cuánto yo haga, la gente que no quiere ir al templo nunca irá, aunque le force uno a ir. Entonces entendí que mi trabajo no era forzar a la gente a ir al templo. Mi trabajo era expandir el evangelio como tantas gentes lo hacen, porque para eso Dios me llamó. Y entonces es como ahora entendí yo, y como si el Señor me dijera, mientras tengas la oportunidad de hacerlo, hazlo, porque es parte de las cuentas que yo te voy a pedir. Si predicar el evangelio es parte de cada uno de nosotros, entonces yo comencé a predicar por las redes sociales. Y hay gente a la que yo agradezco con todo el corazón, que se disponen a escuchar, aún en otros países, hermanos, estas sencillas y humildes palabras de su servidor, pero palabras poderosas porque no son mías, sino son la palabra de nuestro Dios, y que ha llegado a los corazones de mucha gente. Así que, hermano mío, yo les agradezco con todo el corazón. Pero yo quiero terminar entonces diciéndoles a ustedes, ¿cómo será la segunda venida de Cristo? En este mismo capítulo 24, pero en el versículo 27 nos dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será la venida de Cristo? Será repentina y sin aviso, como un relámpago. Dice Primera Tesalonicenses 4:16, al toque de la final trompeta, en ese momento los muertos en Cristo resucitarán. Y el versículo 17 dice, y luego nosotros, los que vivimos, los vivos, seremos arrebatados en las nubes para estar con el Señor en el aire. Y bueno, por eso es tan importante que tengamos la certeza de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, que hayamos rendido nuestras vidas delante de Él. De esa forma, hermanos, esperaremos su segunda venida con gozo y no con temor. El versículo número 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. No hay nadie que sepa. Es que la información se filtra. Todo el tiempo ha sido así. De pronto uno dice, pero ¿cómo supieron? Pero ¿cómo fue posible esto? Debo decirles que un día estaba en una zona pastoreando y Dios me permitió ir hasta los Estados Unidos, y cuando estaba allá, uno de los pastores que fue a recogerme al aeropuerto comenzó a platicar conmigo y me hizo unas preguntas y me dijo, oiga, que allá en donde usted está, se está viviendo esta situación y esto y esto y esto y esto más. Y entonces me lo platicó y yo me sorprendió. Y entonces yo le dije, no sé, hermano. Y él volteó y me vio y me dijo, ¿cómo no sabe usted, hermano? Si usted está ahí, ¿cómo que no sabe? Y entonces me dijo, no me quiere usted decir. Yo le dije, créame usted, hermano, sabe Dios, hermano, que yo no sabía hasta ahorita que usted me lo está diciendo. Y uno de pronto dice, ¿cómo es posible que hasta Estados Unidos supieron antes que yo supiera si yo estaba ahí? ¿Cómo supieron? Es que la información se filtra. Es que, hermano mío, hay tanta gente que descubre el secreto, que por eso aquí la Biblia dice así, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre es el único que sabe. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. Pero lo último que yo quiero decir y con lo que quiero terminar es con lo siguiente. Si alguien me pregunta, pastor, ¿y cómo me preparo? Bueno, primera de San Juan en el capítulo 1 versículo 9 dice que debemos confesar nuestros pecados delante de Dios, y si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Y es entonces cuando nosotros pasaremos de muerte a vida eterna. Entonces, si no tiene usted la certeza de la salvación, ahora es un buen momento para acercarse a Dios y pedirle a Dios que perdone sus pecados. Él está esperando como Padre amoroso que es y que anhela la reconciliación con sus hijos. Pon tu fe en Él, acepta su perdón y comienza a vivir una vida de obediencia a Dios y de servicio a su nombre, hermano. Eso es lo que usted puede hacer. Las señales están puestas sobre la mesa. La decisión es de usted. Así que, hermano, el Señor dice que no te engañe nadie. Cristo viene pronto. Que nadie te diga que no es verdad esto. Cristo está a las puertas. Y si tú quieres preparar tu vida, yo te invito a que hoy vengas a los pies de Jesús. Acércate a Él. Ven a Cristo. Dobla tus rodillas. Dile a Dios: Señor, aquí está mi vida. Yo no soy el más excelente de los hombres. Yo no soy el más bueno de todas las personas. Pero con todas mis deficiencias, yo aquí estoy delante de ti, Señor. Yo quiero que me des una oportunidad. Y Dios te va a dar esa oportunidad. Acércate a Él, mi querido hermano. Usted que nos escucha a través de este medio de comunicación, doble sus rodillas ahí donde está. Acérquese a Él. Venga a Cristo, porque Él está ahí donde usted está. Ahí está el Señor. Doble sus rodillas y juntos oremos a Dios y pidamos al Señor: Señor, prepara mi vida para tu encuentro. ¿Quiere usted orar? Oremos a Dios. Vengamos a los pies de Cristo Jesús. Y si alguien quiere venir a los pies de Cristo, acérquese, venga a Él y Él le recibirá con los brazos abiertos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador, hoy venimos delante de tu presencia, Padre nuestro. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra, bendito Dios. Te damos la adoración, bendito Padre. Hoy venimos ante ti, Señor. Reconocemos, Dios eterno, que tú, Señor mío, eres nuestro Dios. Que tú, Padre de los cielos, eres el Salvador del mundo. Tu palabra dice, Dios mío, será que si confesares con tu boca y crees con tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, entonces serás salvo. Hoy nosotros confesamos que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesús es nuestro Dios, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que Él está sentado hoy a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Confesamos que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Creemos por la fe que Cristo viene por su iglesia y pedimos, Señor, que prepares nuestra vida, que nos ayudes a estar listos para cuando Cristo venga, nosotros nos vayamos contigo al reino celestial. Padre mío, sabemos y entendemos que no es el todo estar en tu casa, no es el todo cantarte, no es el todo, Padre mío, dar un gloria a Dios y aleluya, sino entregar nuestra vida, entregar nuestro corazón a ti. Y hoy lo entregamos, Señor. Te pedimos que tome nuestra vida. Rogamos por aquellos que están en casa, en aquel país, no importa el país que sea. Señor, yo te ruego, Padre mío, que toque su vida, que tome su corazón, que tome su ser, Padre, que lo hagas tu hijo, que lo hagas tu hija, y que hoy anote nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, para que tengamos la plena seguridad de ser salvos por Cristo Jesús. Oh Padre, en tus manos está nuestra vida. Yo te ruego, Padre, que en esta semana, Padre eterno, tú seas con nosotros, Señor, que tú nos bendigas, ya sea que estemos en la casa, en la calle, en el auto particular, en el transporte, cuando vayamos al trabajo, Señor. No importa si en la oficina, el negocio, el taller, la fábrica, el puesto, Señor, la fábrica o el taller, Señor mío, no importa el lugar que sea, sé con nosotros, Padre eterno. Yo te ruego, Dios del cielo, que los que van a la escuela, tú los bendigas en la escuela, los ayudes, Padre, para adquirir conocimientos para la vida y los hagas exitosos. Bendito Padre, te ruego también que bendiga los diezmos que tus hijos han traído al alfolí, Señor. Bendice sus diezmos, bendice sus manos, bendice su casa. Abre las ventanas de los cielos conforme a tu palabra y envía la bendición hasta que sobreabunde, como dices tú en tu palabra, Señor.
Y cuando yo creo que así será, ahora solo me resta rogar que mientras distantes estamos unos de otros, la gracia de Jesús, el amor incomparable del Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Los que están allá en casa, que Dios les bendiga. Ha sido un placer, un gusto poder compartir estos momentos contigo. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima con la ayuda del Señor. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.